Ave María Purísima. Ave María Purísima. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Intenciones de nuestra Santa Misa. En acción de gracias a la Virgen de las Mercedes, San Miguel Arcángel, Divino Niño Jesús, San José, San Antonio, San Juan María Vianney. Por la salud física y espiritual del Padre Gumersindo, Bonifacio y familia, Evangelina, Sergio, Luciana, Francisca, Reinerio y familia, María Inés y familia, Clara y familia, Pabla Elena, Juan Carlos y familia, Jorgelina, Javier, Arnaldo Marcial, Francisca, Mercedes Lorena, Martina, Sonia Elizabeth, familia Acosta Mareco, Isidro, Ámbar Magalí, Amada Clinia, María Inmaculada, Ángela, Mirta, Gumersinda Verónica, Escolástico, Epifanio, Miguel, Dana, Fredesvinda, Gilberto, Alcides Domingo, Óscar Darío. Por las siguientes intenciones: por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, por la solución de un proceso judicial, por el estudio y trabajo de Marcos Raúl, por los privados de libertad, por el estudio de Tatiana Elizabeth y por nuestros hermanos difuntos: Felicia Neri, Marciana, María Graciela, Felipe Neri, María Guillermina, Manuel, Venancio, Lorenzo, diácono José Nicolás, presbítero Lucas, Eleuterio, Rubén, Arístides, Élida, Albino, Perla, Gilberto, Engracia, Silvestre, Cirilo, Dora, Domingo Antonio, Francisco Armando, Margarita, Magalit Soledad, José Luis, Juan Carlos, David Elena, Mercedes, Laureano, Valentina, Iván Alejandro, Mirta Elizabeth, Isabel, Egar Roque, Marcos Elías, Bernarda, Tito, Héctor Javier, Herótida, Librada, Aurelio, Ángel María, Agapita, Venancio, Lorenza, Gabriel, Israel, Marcos, Dora, Juana Pabla, Juan Anastasio, Gregorio, Leuteria, Concepción, Cristian, Karina, Emerenciana, Florencia, Juan Víctor, y por todas las benditas almas del purgatorio. Como peregrinos de esperanza, nos reunimos en este séptimo día del novenario a nuestra santa patrona, la Virgen de las Mercedes, sintiéndonos una sola familia y unidos como hermanos alrededor de la mesa eucarística. Esperanza para los privados de libertad y para las personas que padecen por consumo, dependencia o abuso de sustancias y otras adicciones es el tema de reflexión que la Iglesia nos ofrece en este día. Cristo ha venido para todos y la dura realidad de tantos hermanos que viven en estas situaciones nos cuestiona y nos mueve en este año jubilar para solidarizarnos con ellos y tomar acciones concretas que le ayude a salir adelante y les devuelva la dignidad de hijos de Dios. Con la mirada puesta en el Señor, que nos libera y nos salva, iniciamos nuestra celebración que preside el presbítero Víctor Cabañas. Con gozo cantamos.
majestad. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. ¡Viva Cristo! ¡Viva la Virgen de las Mercedes! ¡Viva! ¡Y viva nuestra comunidad! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para todos nosotros en este séptimo día, imagina, de nuestro caminar. Y eso es hermoso, saber que uno va haciendo un proceso en la vida. El séptimo día nos indica siempre el camino de la perfección. Pero Ñanguajeta al número 9, 3 veces 3, entonces la perfección máxima. Y eso por eso nosotros siempre tenemos novenario. O si no, yahuerecó, triduo. Vea la yahuerecó, añande. Triduo, porque significa la misma presencia, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Trinidad. El Dios que nos ama, el Dios de la perfección. Y al mismo tiempo, 3 veces 3, que es 9, el novenario que nosotros hacemos, es para entender que aquí hay un proceso para llegar a la perfección. Sean perfectos, de Yara, ¿cómo sigue? Como vuestro Padre del cielo es perfecto. Parece que no saben la Biblia, vamos a repetir de nuevo. Sean perfectos como vuestro Padre del cielo es perfecto. Bella plaza, catequesis, vecina. Bueno, y eso es lo que hizo nuestra mamita, la Virgen, y nos regala, porque merced quiere decir regalo, don, amor, generosidad y entrega. Vecina, merced. Las mercedes, por lo tanto, los regalos que nosotros recibimos de Dios y sobre todo en ese rostro materno de Dios. La madre es la figura del rostro materno de Dios. La mujer es la figura del rostro materno, hermoso, cariñoso y misericordioso de Dios. Así es que al venerar hoy a nuestra madrecita en este día séptimo, día ya de nuestro novenario, vamos a iniciar con mucha fe nuestra Eucaristía. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y al iniciar nuestra misa, todo lo que podemos vamos a arrodillarnos ante el crucifijo y vamos a pedirle perdón humildemente al Señor. Oh Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie y entonamos el Gloria.
Oración. Padre misericordioso, que otorgaste la redención a los hombres por medio de tu Hijo Jesús, concede a cuantos invocamos hoy a la Virgen de la Merced en este séptimo día de su novenario, mantenernos en la verdadera libertad de hijos que Jesucristo nos mereció con su sacrificio y ofrecerla incansablemente a todos los hombres, que hoy reina por los siglos de los siglos. Amén. La fe se alimenta de la palabra que se proclama. Dejémonos enseñar por la palabra de Jesús, que es la luz en el camino de la Iglesia y nos llena de esperanza. Escuchemos. Koagaña henduta, tupañan de yarañe, amos aranducape oinjaisha. Pejenduque pe yopuva boria jundive, ha pejendu pejundiva tetaguape, pe lleva, araca epa hojasata yasupuaju, ñame ejawa upe trigo, araca epa upe putu uja ara hojasata, jepu ñame ejawa upe abati, yaiporuvo baera hayapu, ñajundi tamboriajupe, toikoshu wikuera ñanderembiguay, toñeme ñandeve zapature pure, upe trigo boracuellepe ñameeta. Jacob oye yapoitereiwi, tupañan de yara hei koisha. Nashere sarai moai, upe pe yapovai kuewi. Tupa ñande yara ñe'e. Alaben al Señor que alza al pobre. Alaben al Señor que alza al pobre. Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Alaben al Señor que alza al pobre. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y la tierra? Alaben al Señor que alza al pobre, levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Alaben al Señor que alza al pobre. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo,
Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad y llevar una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, porque Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre Él también, que se entregó a sí mismo para rescatar a todos. Este es el testimonio que Él dio a su debido tiempo, y de cual fui constituido heraldo y apóstol para enseñar a los paganos la verdadera fe. Digo la verdad y no miento. Por lo tanto, quiero que los hombres oren constantemente, levantando las manos al cielo con recta intención, sin arrebatos ni discusiones. Palabra de Dios. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús decía a sus discípulos: el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y el que es deshonesto en lo poco, también es deshonesto en lo mucho. Si ustedes no son fieles en el uso del dinero injusto, ¿quién les confiará el verdadero bien? Y si no son fieles con lo ajeno, ¿quién les confiará lo que les pertenece a ustedes? Ningún servidor puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viva la Virgen la Merced. ¡Viva! Y viva nuestra comunidad. ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para todos nosotros que hoy estamos celebrando esta Eucaristía con estas lecturas verdaderamente maravillosas, queridos hermanos, que nos hacen entrar en sintonía con este camino que ustedes ya están haciendo como comunidad. 7º día, ya es Inauguración, lleva. Y todas estas lecturas ciertamente que están muy unidas unas con las otras. El domingo pasado el Señor nos decía que nosotros con mucha facilidad nos olvidamos de Él. Ante el dinero, ante las propuestas indecentes. Vea la famosa película, propuesta indecente. Ñande tuya, película, propuesta indecente. Y justamente era por cuestión de plata, ¿se acuerdan? Plata, $1 millón aquello, pero
mía tuisaga es pero cuando mía mesa área mesa vive o correñan de la propuesta indecente mía está hoy saipama con a $1 millón mañana. Y entonces, queridos hermanos, fíjense que esto es muy, muy importante y tenemos que centrarnos en esta palabra del Señor, ¿verdad? Porque Amós está comenzando aquí, es uno de los profetas que más habla sobre el aspecto social. O mejor dicho, Amós es un profeta sin filtro. Pero en realidad luego casi todos los profetas son sin filtro, directo, directo. Y más aún porque Amós es del sur de Israel. Tecoa era el lugar donde se hace Tecoa, que está más o menos a 5 kilómetros de Belén. Y Belén está a unos 7 kilómetros de Jerusalén. Yo bebé y 10 años, verá y pueda poner el lugar, vea, en el desierto. Y aquí nos cuenta, ¿verdad?, que Amós era un profeta que primero estuvo dedicado a las cosas normales, cotidianas de nuestra propia vida. Incluso dice que él plantaba sicómoros, era también un pastor, es decir, que tenía sus ovejas ahí por el desierto. En fin, hasta que recibe, queridos hermanos, esta fuerza del Señor para ir a predicar. Tengo que ir a predicar. Los profetas, queridos hermanos, siempre nos muestran esta vocación. Vocación del latín vocare. Ahí dice la vocare. Güero sapucaya dice la vocare. A ver, coña de ella es la tengo mi vocación. ¿Cuál es tu vocación? Esa no es mi vocación. ¿Por qué? Y porque es lo que grita dentro tuyo. Penandere ya. Entonces, por ejemplo, no sé. Yo recuerdo algunos que son ahora sacerdotes y cuentan su historia vocacional. Vocare, vocación, llamado de Dios interior, oñandúa lleva. Entonces, un hombre ula y se ve y tú a ver, no, que sacerdote, pa, evi orejote, cotan de pa, y que pea que amó. Hey, ahí se humilla ña, se entero ahí pedofílico y dice, ay, se copia maíra, además de todos los pecados, ¿entiendes? Bueno, entonces, queridos hermanos, fíjense cómo es la situación, ¿verdad? Porque esta vocación que algunas veces uno dice, no, yo no quiero, ¿por qué? Porque imagínense, Amós tenía que ir a denunciar y tenía que ir a hablar ante el rey de Samaria, el reino del norte, porque habían 2 reinos en Israel, el reino del norte y el reino del sur. Samaria, la capital del reino del norte, y Jerusalén, la capital del reino del sur. Ay, cómo ve la problema, porque Ñandeyara, él era del sur. Él no tenía, por decir así, no tenía nada que ver con el reino del norte, con los samaritanos. Pero sin embargo, ahí está, el llamado, Peñandeyara, oje no yo, Peña, dale, Amós, dale, cero enoina. Es esa vocación y ese llamado interior. Y así también, queridos hermanos, nosotros que estamos en este 7º día, ¿verdad?, de nuestro novenario, es lo mismo que pasa con nuestra madre, la Virgencita. Ahí coño, bueno, una vez cuando viene el arcángel Gabar, fuerza de Dios, lleva. Esa fuerza de Dios que viene y que habla con nuestra madrecita, con la Virgen, y le dice, serás madre del Señor, Dios te ha elegido. Miriam, Miriam en realidad, hebreo ve Miriam ya es, castellano ve ya es María. A Miriam va a dice hebreo ve elegida, escogida por Dios. Es decir, que tiene una vocación y un llamado específico que tiene que responder. A María una vez ahí pimponete con el arcángel Gabriel. Y dice, no, ¿cómo puede ser esto? Yo no conozco a varón. Vea la famosa Xiangaingó. Pero sin embargo, en ese diálogo va comprendiendo. ¿Viste que es un proceso, queridos hermanos? Y digo, ya ponen la de proceso. Pero ya por la novenario. Upeago ñande ya la hija ñande la 9 ya ñandu ñande yarañe. Porque upebe ñandu peiteina. Toda esa historia de salvación que nos hace entender cuál es el llamado que Dios nos hace. Va el añan de yara y potañan de jehuila yayapo.
Y desde ahí entonces Amós ahora responde y se va y oye Amós, oye ciertamente que tiene miedo. Pero el profeta como característica tiene dos cosas importantes que tiene que anunciar, es decir, iba a ir a Moyepe, y ponamos lo mismo no quiniría, sin filtro ya es agüella allí, sin pelos en la lengua. Y Amós es uno de estos profetas, queridos hermanos, Pelemina como profeta como Amós. Hape ya tamba ella va o tan beñan de acá, ñande yo, peña genduro, hina beñan de yara, y nos a través del profeta Amós. Aquí nosotros leemos una partecita, estamos en el capítulo 8, ¿verdad? Y unos pocos versículos. Versículos 4, 5, 6, 7, entre las ya leas y negoas. Pero hipojimos hoy en estos versículos nomás lo que Amós se va a decirle y a desafiarle al rey del norte. Porque no lle por taponar con su pueblo. Como siempre, queridos hermanos, lastimosamente, el poder corrompe. Pero el poder corrompe. Vean el año 1500, Maquiavelo era, cuando uno se mete y comienza a tener poder, entonces hoy puru imbaena. Y ese es el gran pecado, queridos hermanos. Eso se llama pecado. Pecado es dice inalandeiqua pona. La pean de yapoyana, jare yapo. Hamba eres, porque se la manda, porque share con el poder. Tengo el poder. Y entonces, yo puedo hacer cualquier injusticia. Si sé que tú afirmas, que tú yapo. Y eso es lo que después, cuando uno hace una, y otra, y otra, y otra, entonces entramos en una corrosión total de todo, de la sociedad, de la familia, de nuestra vida cristiana, de nuestra iglesia, porque nosotros estamos en el mundo civil y estamos en el mundo religioso. Nosotros no nos podemos dividir. O a la misa jave, o a un vapo, en cualquier lugar donde encuentra. O mercado, o justicia, abogado, juez, o lo que sea. Ya lleva bautizama a cueva, lleva. Entonces, queridos hermanos, aquí es muy importante escuchar a Amós y tenemos que ser un poquitito más humildes, porque si uno estudia, el asunto de Naya estudia es Naya en Duseiba y se apeña de Yarañe, porque la verdad pica o yo peñanereje. Y cuando el Señor nos habla fuertemente, muchas veces sacamos la nalga a la jeringa. Ayer se mandó además. Voy años de comer 9 años, 8, 9 años, mía, se la timbola, se enemigo a que oíra, a la se alérgico, ya se tinsin nunca anda cuera y la de resfrío. Ellos hay que ver la de canción, muy llegada, penicilina. Ay, nena, se ve, ay, mamá, pensamos voy a hacer carne y voy a sacar la nalga a la jeringa, ¿te gusta? Pepe pucase, hey lo que ua, pepe pucase, petante a mí me, da y le gusto pa, como ese era su oína que ya a hospital vea, o llega la enfermera, se dice te la jeringa, ay, ay llega más, de catuella esa la jeringa, belleza vamos, bueno, japealo y coñan de ese yo que fuera, ya sabe jeringa lleva peñan de yara oína, ñan de poja no sé, anda ya fuera 6. Daya cuera se, ñande yopi, hase ñane, añade nace, allá se busca. Y aquí justamente esta jeringa, queridos hermanos, es el profeta Amós, porque Amós se va con algunas palabras demasiado difíciles y duras para el corazón egoísta, para esa persona que no quiere escuchar. En lugar de escuchar y decir, cierto con la herea país, cierto y tengo upea con la icoa, jina la ñandea pues tebe, upea con jina la icoa. Entonces, como el rey de Nínive y como el pueblo de Nínive dice que cuando Jonás comenzó a predicar, dice que ellos creyeron en su profecía, creyeron en las palabras de Jonás, aunque eran enemigos number one, diga tú y no yo esa, ni estampilla vendo yo esa así,
Pero sin embargo dice que el rey decretó ello para todos, penitencia, sentarse sobre ceniza tan imbuaria como signo de arrepentimiento. Vamos a quitarnos todo y vamos a ponernos el sayal. ¿Por qué? Y porque nos damos cuenta y sabemos y reconocemos de que somos pecadores. Pero parece yo que era así formal así. Lo primero que hacemos es, al menos hay que vender. Peyente me hace sí antes que me endulas esta vez. Peyente me dice sí. Esa, bueno, me hace gusta. Porque cuando esta vez me pega siempre y coña de vender. De por ejemplo, de corregir a cualquiera, de corregir. Hamba en handeco pesado, handeco. ¿Sí o no? Sí, esa peseita. De que tú eres yo algo porque eres mío, supe. A ella ve cama de evandelan de problema. Va evandelan de defecto. Va evandelan de pecado. Upea. Porque entonces, como dice Jesús, ustedes con eso, le decía a los fariseos, cuando ustedes dicen, nosotros no íbamos a matar nunca a los profetas si nosotros hubiésemos estado en aquel tiempo, ambos respondió Jesús. Muy bien, allí popete la belleza, porque me pende yururupio y la peajina cupiraisa, pellejina, que había sido ustedes, son descendientes de personas malas, malvadas, que han matado a los profetas, porque na pejenduseila oye, EAPM la pecambian. Y la palabra de Dios, y justamente, y eso ya desde el Nuevo Testamento, los primeros cristianos y los grandes santos, lo primero que nos dicen, si queremos cambiar, si queremos cambiar, lo primero que tenemos que hacer es humildemente escuchar, porque la escucha te hace entender en qué situación te estás encontrando. Cierto, vaginal y ese, estaban peixe. A la peixe iteramos entonces, como el rey de Nínive, vamos a decretar cambio, conversión. Yaguapita la sayal ari, yaguapita la tanimbu ari, jañeñe ponuta yayapopeta pepejo. Amós, queridos hermanos, es uno de los profetas de la justicia social. Codomingo Hasaba, que lleva el domingo pasado, justamente en Ñañemonguetaguri, sobre la justicia. Sedek, peaya el hebreo, Sedek. A Sedek coge y dice, entonces, queridos hermanos, peteco yo ya oíba en ñande apetebe. Todos somos hijos de Dios. Todos tenemos que tener y vivir en la misma dignidad de los hijos de Dios. Todos tenemos que tener las mismas oportunidades. Y lastimosamente, incluso dentro de nuestras comunidades y de nuestras iglesias, muchas veces, ñande oía y ñañona y nos andan llame las oportunidades a las familias, a los jóvenes, a los hermanos, por A o por B motivo. Porque de abuelo a cuevo y peisa a cuevo y de abuela y moñona y no abuela se abuelan de operecen y pasen y a la ñande abuela cuera o descansamos en paz y vaga y lleva mañana de hina o pucay que ñande añade ñañona de Jacob a ver ñande bete. Entonces Amós denuncia, queridos hermanos, y miren lo que dice. Escuchen esto, ustedes. Les llama la atención que pisotean al pobre, al indigente. Pepinú beñagaán y pepinú en todo, en la justicia, en la administración y en todas las otras cosas. Ustedes pisotean al pobre. Queridos hermanos, yo no sé si no nos damos cuenta o sinceramente somos tan pecadores, estamos verdaderamente tan corrompidos. ¿Será que somos verdaderamente ya lleva de corrupto formal lleva? A llevar la peseitebe el anda ya endusei anda ya que había sido, estamos pisoteando al pobre. Yo no sé, queridos hermanos, si porque Dios me ha regalado nomás esta dicha y esta oportunidad. Sé que esta oportunidad, queridos hermanos, porque a correr con mundo de ancho de arriba y de abajo, pero porque Dios me dio esa oportunidad, por los estudios. Y entonces tuve que recorrer muchísimos países, lugares, pero allá por turismo, hay turismo, se ha estudiar
y por el estudio tenía que ir a los grandes centros de estudios de Europa, a los grandes centros, entonces donde uno compartía y reflexionaba criterios críticos, saber escucharse, respetarse, a pesar de las diferencias. Eso quiere decir universidad, universitas, upea con latín y sejina, enterobetea, universal, enterobetea y catú, entonces las EI, pero reargumentaban ánimo, ahora es sacar ánimo. Upea con ya de coibe cuento, ibe a fábula, pea de Pinocho. ¿Qué le pasaba a Pinocho cada vez que mentía? ¿Qué le pasaba? Le crecía la nariz. Le crecía la nariz. Coabe co Paraguay veñande peixeitema la ñaneti. Entero de pe mañami vendetine pesa pe mañami. Esa ñaneti puku forma coña. Dai por él y tichoto a mañana de. Qué pena, queridos hermanos. Y justamente por eso que el profeta no tiene miedo, dice aquí Amós. ¿Sabiendo que oye? A pesar de que Omene Oro y Paitean, porque tenía que confrontarse contra las fuerzas del poder que en ese momento estaba representando el rey y todo lo que estaban alrededor de él, ¿verdad? Incluso entre ellos existían profetas falsos, falsos profetas, asesores. Ya dejáis de con oye y pude lleva. How asesoraba ahí la rey. Entonces le hacía cometer cada macaná que hacía. Y continúa. Ustedes pisotean al indigente. ¿Y saben qué? Ustedes, dice, tienen una sola intención, la perecoagina. Hacer desaparecer a los pobres del país. Esta es una gran paradoja. Va a decir la paradoja. A ver, gran yapuña de ella es porque presentamos dos cosas. Porque ñandela añade discurso, cuéntame. Esta se en duda lleva. La cabe que ya... Ñamojita la intendente, ñamojita la presidente cuera, todo lo que nos van a dirigir, ¿verdad? Hay una gran paradoja, porque todos te dicen, enteroete antes de vamos a acabar con la pobreza, ¿sí o no? Sí, veñente más, porque pega la tabeña en duda, vamos a acabar. A pedido una la Pinocho, con que te cara ahí, se ya hoy paiteo lucase te mensaje. Me dice, padre, usted está diciendo cualquier cosa. El Paraguay no es el segundo país más pobre de América Latina. El Paraguay es el octavo país más pobre de América. Obimishimi es la ranking. 140.000 países añade, número 8 veces. Jacobo país, roño que está de país dina y dice, somos el segundo país más corrupto, el segundo. Venezuela el primero ñande ganáiga. Jamba eres porque ña vende su peñan de primer lugar lleve. Ñande corrupto y te ira. Ña vende con Venezuela vela ñande primer puesto. Naña se llega en primer puesto. Queridos hermanos, qué triste que es eso. Y justamente ese señor, ¿verdad? Me criticaba y me decía que no se puede decir eso. Usted habla de política. Va de política, bebé. O mejor dicho, todos tenemos que preocuparnos de la polis, porque la polis quiere decir el hombre, la ciudad, la sociedad. Más coña de ella yo la misa, ña mañana angelito, ña mañana no, para escuchar la palabra de Dios, porque estamos preocupados en cambiar nuestra mentalidad, pero desde los valores de Dios. Y entonces eso nos demuestra simplemente que nos hemos olvidado de Dios. Simplemente quiere decir que es una peña de ya. Simplemente, queridos hermanos, quiere decir que Dios ya no nos toca a nosotros. O si no, tenemos un Dios falso. Ese sí que es el Dios del domingo pasado. Idolatrando, ¿qué cosa? Idolatrando todo lo que hemos dicho ya el domingo pasado y que son injusticias. Y por eso hoy Amós nos vuelve a decir, ustedes lo que quieren hacer es desaparecer a los pobres del país. Y propuesta siempre íbamos la pobreza, vamos a hacer desaparecer. Pero con ave amomba él dice ahí, con a pembo desaparecete porque peyucapata vari ávila venera pisacuera. Upea le dice ahí ave amos. No es que él viene aquí a presentarse y a decir,
a decir que ellos tienen propuestas para que el pueblo pueda crecer, sino que para aprovecharse del pueblo, quieren hacerlo desaparecer. Queridos hermanos, tenemos que estar muy atentos, ¿verdad? Porque cuando miramos solamente nuestros intereses, cuando miramos solamente los intereses mezquinos y nos llega al pueblo, a la gente, a toda la comunidad, y solamente unos cuantos que están usufructuando de las delicias y de las mieles, y sobre todo de la corrupción, ¿verdad? Porque al final de cuentas pega la corrupción, ¿no? Entonces no está bien. Ustedes dicen, Aracaeco Asada, este novilunio, ¿cuándo lo que va a pasar? Este momento del tiempo de frío, para que nosotros podamos vender el grano. Cuidado, vende eso, ya posee la negocio. Aracaeco Asada. Aracaeco Asada la sábados a domingo, porque sábado a domingo no lleva pueblo. Ni botepá la fábrica cuera, ni botepá lo que sea. Aracaeco los Asada la sábados a domingo. Y que tú amuesas ya, de ñañe peruche y mañana vende, lleva negocio. Lunes, dale la venta, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Aracaeco los Asada con sábado, domingo, con lando huigo, aún va a poseer o producirse. Ya producían. ¿Se dan cuenta cuál es nuestra preocupación? El homo faber, el hombre que solamente hace, el hombre que solamente se preocupa y piensa que vale porque y vale en el hacer. Pero iñacaí, da y criterio, nindo y cuaima, ereba o yapógina. Y eso es lo que nos lleva, ¿verdad?, a la verdadera pobreza, queridos hermanos. Disminuiremos, miren lo que piensan y lo que nosotros pensamos tantas veces. Disminuiremos la medida, aumentaremos el precio. Bateco bebé, o yupi vivo en la precio, pues al añade o no. La canasta familiar, ¿cómo andamos? O yupi tengo no yupi. Está carísimo, carísimo. O betico la sueldo mínimo. No va a po, siga aruañe, mo que vea, no va a poner no mo que vea, no beti. Y así, queridos hermanos, ¿verdad? Entonces son estas cosas las que nosotros tenemos que mirar y tenemos que procurar vencer, porque eso es el pecado que hoy el profeta Amós nos está diciendo y nos está llamando para que podamos luchar. Somos hijos de Dios, somos seguidores del Señor, somos cristianos. El amor al prójimo se manifiesta solamente cuando amamos a Dios, porque la rembo sufrió la andera piságina ave, rembo desaparecer no la andera piságina porque no tiene lo necesario, ¿verdad?, para trabajar y para luchar. Quiere decir, queridos hermanos, que que el amor a Dios solamente se puede demostrar cuando amamos al prójimo. Por sus frutos conocerán al árbol, por sus frutos. Y si eso nosotros no encontramos como fruto, queridos hermanos, quiere decir que queridos hermanos, yo creo que nos falta mucha preocupación por la comunidad. Nos falta mucha preocupación por el hombre, por la persona, así como nos dice hoy el profeta Amós. Llego a ver cómo pende capilla, pende comunidad, y por ahí te asegure cómo a ver. A la vende calle iba y ve cero ave. Y no sé cuántas veces, 4 años por ahí ya que vengo, ¿verdad? ¿Sí o no? Por ahí ya. La misma cosa. Cuando hagas esta vente más la pozo, esta vela, vean la ñujua, vean la ñujua. O sea que no hay preocupación por la dignificación de las familias, por la dignificación de nuestra comunidad. El que ama a Dios se preocupa por su hijo, por su hermano. Y entonces yo quiero que todos vivamos bien, que todos, queridos hermanos, hagamos un camino en que nos encontremos maravillosamente. Y por eso él denuncia, vamos a disminuir la medida, vamos a aumentar el precio. Cosa famoso, falsearemos la balanza para defraudar. Pecuavio ve pan y bolito, ve música ve, anda pecuavio, pan y bolito, queroseno, litro no hay, hielo y ya caso, no hay caso, va a ver. A ver, va a ver, de balanza ando guapo pay, a ver la vez y vende balanza ando guapo y país.
Batecola vende almacén cuera con o guapupai con la balanza. Se más se cuando a ti ya se mita ina ya yo a la so. Además con ya que balanza vea, picaba eso con el platillo. Vamos a verla ahí con hierro esa gente y medio como ahí bebé 1 kilo o medio kilo o lo que sea la dejó de llevar. Abuela so 8. Pas como vos ves, pille mo oiga. Más bueno veo. Oye, pues si le iba balanza esa. Tengo o me ve así, ¿no? Se lo hago este areco, imagina, romana, y tengo la areco. En vez de que 1 kilo, 700 gramos, 750, y así somos, queridos hermanos. Siempre ya se cae la ventaja. Siempre ya se cae, entonces para ese baño botado. Y yo digo, falsearemos las balanzas para defraudar. Compraremos a los débiles con dinero. Ay, Jesús mío, no quiero ni repetir lo que dice Amós. Ni quiero ni repetir. Compraremos a los débiles, pero a los débiles. Queridos hermanos, tenemos que fortalecernos en criterios y valores. ¿Por qué, queridos hermanos? Una frase muy importante sobre la reflexión sobre el libro del Éxodo. Porque se acuerdan con José de la esclavitud, José de Egipto. Y entonces una frase importante. Ya se a mí me entendeba, me perecó la criterio. Un autor dice, sujera, vea. Solamente existen faraones donde existen esclavos. ¿Me entendeba? Solamente existen faraones donde existen esclavos. Quiere decir que ñandé, ñañemo mini, ñandé, ñañemo michi, ñandé la ñandé débil, nosotros. Entonces, Jacob es pedigüeño. Y entonces el otro, ¿qué pasa? Se vuelve faraón. Es el faraón. Se la manda, se la recoge la plata, se la recoge la poder. Añandé, entonces, sí señor, sí, pip, pup. A ver, veña necu, vea, jumba, imagina, ve mañana secún. Va a ir jumba, a luchar, abuela, zapato ajeno. Pero a mí la vendecuta, mañana la vendecune. Esa la vende, esa hija la vendecune. Vendele, ¿sabe? ¿Quién sabe va a esa agua? Cumba ya recoina. Más vela ya y coya jerey, pero vigina. O me ñandean, que virorey. Y así es, queridos hermanos. Compraremos a los débiles con dinero. Dentro de poco corre llega, imagínala. Dólar cuera mío, yeyuhua, pero y cualquier lugar ve yeyuhua en la dólar. Cualquier lugar. Se va a caina, pero y. Jamás se cae seina. Yo se viene a yeyuhua, pero y. Se me sabe, no parece y ahí, pero y. Y bueno. Al indigente por un par de sandalias. Miren, al indigente, al pobre, al desamparado, le compro por un par de sandalias. En aquel tiempo, ¿verdad? No había, pero hoy en día están los famosos motochorros, mía, o mandaban de celular, y le compro yo el celular a los indigentes, al revés, porque o me debo 100.000 guaníes, 150.000, o yo a la droga o lo que sea. Así somos, queridos. Esta es nuestra sociedad actual. Y entonces Amós nos está desafiando. Es el desafío de Dios, ciertamente. Pero no tenemos que desanimarnos, porque dice, el Señor jamás olvidará estas acciones. Bueno, no quiero ser demasiado largo, queridos amigos, hasta ahí nomás quisiera llegar. Pero creo que la palabra de Dios hoy es muy contundente. María tuvo que luchar y tuvo que sufrir estas mismas situaciones en su vida. Tuvo que hacerlo, queridos hermanos. Pero claro, para nosotros hoy nuestra Madre, la Virgen del Regalo, la Virgen de las Mercedes, nos anima a ser nosotros también un regalo para nuestra sociedad, ser un regalo para nuestra comunidad, ser un regalo para nuestros hijos. Tenemos que imitar las virtudes de nuestra Madre. Así como yo recuerdo, incluso aquí creo que escribieron ustedes el libro, ¿verdad? De la historia. ¿Ya escribí, Mapio? ¿No? ¿Todavía no?
A Santa Teresa, pero es la que tiene. Entonces me ve castigada. Dale, porque se mandó a ver, que sea ahí, quién donó, quién esto, que aquello. Te escribí que la vende historia es muy importante, porque esas personas que han comenzado la comunidad son esas personas que siempre han demostrado mucho amor y cariño, hicieron todo lo posible. Anda, ella que es multimillonario, lo me da cueñandela y que tú en se añamoñe, pues no lleva una comunidad y una capilla. Pero sin embargo, fueron capaces de sacrificarse y de donarse. Y eso es merced, eso es regalo, eso es don divino de Dios. Que nosotros también sepamos imitar estos mismos ejemplos, que desterremos todo lo que es negativo y sobre todo que nos vistamos de esas armaduras de la bondad, de la generosidad, de la misericordia de Dios. Que así sea. Viva la Virgen las Mercedes y viva nuestra comunidad. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de la Merced, Virgen de la Merced, Virgen de la Merced. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ahora nuestras intenciones. A cada petición respondemos, escúchanos, Padre. Por la Iglesia, que en este año jubilar acompañe y guíe a todos los hombres hacia Dios, que quiere regalarnos su gracia y misericordia en abundancia. Oremos. Por los gobernantes de las naciones, que el Señor les conceda sabiduría para que sepan guiar al pueblo por sendas de paz y justicia. Oremos. Por los presos y los hermanos cuyo corazón está esclavizado por adicciones diversas, que el Señor entre con fuerza en sus vidas y les devuelva la paz y la dignidad de los hijos de Dios. Oremos. Por nuestra comunidad, que sea un verdadero signo de esperanza para todos los que sufren. Oremos. Por todos nosotros que participamos en esta celebración, que por la palabra que hemos escuchado y el alimento de la Eucaristía que vamos a compartir, nos convirtamos en instrumentos de unidad en la familia, la Iglesia y nuestra sociedad. Oremos. Escúchanos, Padre. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Ofrezcamos al Señor el pan y el vino, llevándolos al altar para que se transformen en el cuerpo y la sangre de Cristo, y así alimentar nuestro espíritu. Se presentan también las ofrendas de los grupos y comunidades.
seas, Señor, Dios del universo, porque el pan fruto de la tierra será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, porque el fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibe nuestro corazón será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Lava del todo, Señor, mi delito y limpia mi pecado. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El mismo pan. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, que celebra la obra de la inmensa caridad de tu Hijo, y confírmanos en el amor a ti y al prójimo, con el ejemplo de la gloriosa Virgen María, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Alabar, bendecir, proclamar tu gloria de la Santa María, siempre Virgen de las Mercedes, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los santos cantamos el himno a tu gloria. Están llenos de tu gloria. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, con los agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes especialmente hoy de todos nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos a todos los que han iniciado aquí esta comunidad, han construido el oratorio, la capilla y así, y han pasado. ¿Cuántos años tienen de comunidad? 51 años, entonces. Rezamos por todos ellos, que nos bendigan desde el cielo. Admítelos a contemplar ya la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros que hoy estamos todavía aquí, ten misericordia. Con María la Virgen, Madre de Dios, la Virgen de la Merced, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fuerza y con mucha devoción decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. De Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor.
el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. El Señor rompe con su amor todas nuestras cadenas y nos hace libres para vivir como auténticos hijos suyos. Acudamos entonces a recibirlo en la comunión, donde Él quiere saciar todas nuestras necesidades. Comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo que vengas a mi alma. No pudiendo recibirte ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me separe de ti. Amén.
Buenas noches, hermanas y hermanos. Un gusto estar compartiendo con ustedes aquí la Santa Misa. Quiero yo presentarle una invitación de nuestro cura párroco, el Padre Osmar, nuestra parroquia Natividad de Santa María. Vengo a traerle esta invitación para formar parte también ustedes de esta gran peregrinación que se está preparando para este próximo noviembre, el primer día del novenario que se está preparando en la Basílica Cacupé. El cura párroco con una intención de que toda la comunidad religiosa, ¿verdad?, en nuestra parroquia puedan tener esta oportunidad dentro del marco del jubileo 2025, poder acercarse hasta la Basílica y en este año de gracia que se ha declarado, el año 2025, que es un año de extraordinaria gracia que Dios está derramando sobre todos nosotros, ¿verdad?, su iglesia, para tener la oportunidad de reconciliarse también con Dios, de volver a nuestro Padre, ¿verdad?, para obtener la indulgencia plenaria dentro de este jubileo que se está llevando adelante en este año. Y este año queremos realizar una peregrinación diferente a los años anteriores. Cada año sabemos ciertamente que la parroquia Santa María realiza una peregrinación hasta la casa de nuestra madre, la Virgencita Cacupé. Pero este año viene con un valor agregado. Queremos también invitar a toda la comunidad parroquial a cumplir con estos rituales del jubileo y luego formar parte de un tour interno, ¿verdad?, por la ciudad de Atirá. Desde Cacupé, entonces, salir toda la comunidad hasta la comunidad de Atirá para ir a visitar, por ejemplo, una visita en el oratorio del Divino Niño Jesús, que está en la cima de un cerro ubicado en Atirá, un hermoso lugar que se visita bastante. También ir a visitar el complejo de Marianela, también una iglesia bastante antigua y que ha sido construido, ¿verdad?, por los sacerdotes redentoristas. Luego a un almuerzo en toda la comunidad con un rico menú de asado a las tacas en una quinta en Atirá, ¿verdad?, en la ciudad de Atirá siempre, y finalmente pasar a visitar el paseo peatonal del Indio José, donde se exponen hermosos trabajos hechos en cuero, ¿verdad?, trabajo de exposición de artesanía de los lugareños, muy hermoso, y finalmente visitar también la parroquia San Francisco de Asís en la ciudad de Atirá. Todo este tour que va a comenzar a las 6 de la mañana con la salida desde nuestra parroquia Natividad de Santa María hasta la Basílica Cacupé para tener la peregrinación desde el cual la Virgen hasta la Basílica, ¿verdad?, hasta las 8 de la mañana, en que se va a estar celebrando el sacramento de la reconciliación para toda la comitiva, tener, una vez hecho la confesión, participar de la Santa Misa a las 9 de la mañana hasta las 10 y cuarto aproximadamente, y luego salir ya para visitar la ciudad de Atirá, todos estos lugares, y almorzar todos juntos en la quinta, la casita de la colina. Esta propuesta ha sido realizado, ¿verdad?, y creado por el Padre Osmar, un poco para juntar a la comunidad, para un compartir de la comunidad de la Natividad Santa María con todas las capillas y todos lo que estamos siempre trabajando, digamos, para nuestra comunidad parroquial. Está previsto para el sábado 29 de noviembre, que es el primer día en que se inicia el novenario de la Virgencita Cacupé. Así es que están todos invitados. Más informes que desean van a tener la Secretaría Parroquial, ¿verdad?, la Secretaría de la Parroquia, con el número de teléfono, creo que ya tiene el señor diácono,
no tengo ahora en mente el número de teléfono, pero con la señora Liz, que es la secretaria parroquial, más información al respecto. Así que le esperamos, esta invitación es para todos y muchas gracias, Padre, por este tiempo. Y bien, queridos hermanos, mañana tenemos nuestra misa dominical a las 10 de la mañana. Esta misa es para todos los enfermos de nuestra comunidad y se administrará la unción de los enfermos. Presidirá el presbítero Osmar Fleitas, párroco de la parroquia Santa María. Animarán Eduardo Pineda y Diego Centurión. Y a la tarde, a las 18:15, proseguimos con nuestro novenario en honor a nuestra Madre Santísima, la Virgen de las Mercedes. 18:15, rezo del Santo Rosario, responsable Legión de María, Virgen de las Mercedes. Y a las 19 nuestra Santa Misa, que será presidida por el presbítero Carlos Miranda, capellán de la Fuerza Aérea Paraguaya, de la parroquia Virgen de Loreto. Y animan coro Hijos de María. Invitados, fieles de la comunidad, enfermos de la comunidad, Presidio Nuestra Señora de las Mercedes, coro Hijos de María, Pastoral Juvenil Santa María, jóvenes servidores de la comunidad Hijos de Dios, propietarios de empresas y comercios de la comunidad, Grupo Empresarial Castillo, Tortas Repostería Betty, Minimarque Leo, Ferretería Grance, Irrigation Green, The Families Alquileres, Despensa Favorita, Despensa Caribe, Copetiña Tomasa, Casero y Té, Carni Ofertas, Embutidos El Rodeo, M Confecciones. Y nuestra ofrenda, como siempre, alimentos no perecederos. Y este lunes 22 tendremos confesión desde las 17:30. Entonces, todas las personas que quieran confesarse van a venir un poquito más temprano a las 17:30 para que nos confesemos antes de la Santa Misa. Y los hermanos o las familias que tienen las adhesiones de la hamburgueseada pueden ya retirarse al término de nuestra Santa Misa. Y los que aún no compraron, hay todavía adhesiones disponibles. Y el costo es 15.000 guaraníes. El combo es una hamburguesa más una gaseosita. Y muchísimas gracias ya por su colaboración. También está en circulación la rifa patronal con muchos y fabulosos premios. La colaboración nada más que 5.000 guaraníes. Esperamos también su colaboración. Y ahora la hermana Luqui Alfonso nos hablará sobre la gran serenata en honor a nuestra Madre. Muy buenas noches para todos ustedes. Como todos sabemos, está llegando el cumpleaños de nuestra Santa Madre, la Virgen de las Mercedes. Como todos los años, estamos preparando el Festival Folclórico en homenaje a ella. Tenemos que prepararnos, invitar, aparte que va a estar lindísima la noche según el pronóstico. Y vamos a tener en el escenario a los siguientes artistas. Banda Purorú, bajo la dirección de Rodrigo Ortiz. Ballet Origen Guaraní, bajo la dirección de la profesora Lisa Jara. Liz del Valle con el grupo Amistad y los hermanos Casco. Noemí Oviedo y Roberto Riveros, dúo de voces. Virginio Arzamendia y su grupo. Vanessa Barza, solista de canto. También vamos a tener solista de danza, Mercedes Taís Benítez Caballero, de 6 añitos. Tiago Luis, solista de canto. El elenco folclórico Yoayu Yeroku, bajo la dirección de la profesora Sanie Ferreira. Y vamos a cerrar a las 11, desde las 11:30 de la noche hasta las 12 con el grupo de alabanza que vienen desde la ciudad de Luque. Así que vengan preparados y no se apuren, porque va a ser entre semanas, pero como todos los años tenemos que llegar hasta las 12. Muchas gracias.
Ave María Purísima. Rezo el Santo Rosario, responsable apostolado de la preciosa sangre. Muchísimas gracias por su presencia. Santa Misa, 19 horas, fue transmitida por Ñande Yarañé. Seguramente muchísima gente en el interior y me va a echar el año de misa. Muchísimas gracias, Padre, por tu presencia y por tu cercanía, y la comunidad de la Merced te da un caluroso aplauso y queremos entregarte un obsequio. Hay que revisar, Padre. Ya, abría ahí. A usted, Padre. Ñane acompaña y cocarupe, ñane Santa Misa, Coro Juvenil de Santa María. Muchísimas gracias por su presencia. Un caluroso aplauso para ustedes. Invitados, fieles de la comunidad, Capilla San Juan María Vianney. Muchísimas gracias por su presencia. Se nota que la comunidad estamos haciendo correr la voz. Cada uno hay que invitar a una persona, que decir que ya invita a mi Emara. Tenemos que llenar nuestra capilla o si no nuestro tinglado para nuestra fiesta patronal. También queremos dar muchísimas gracias a nuestro diácono Darío Núñez por su presencia. Hermano, que la Virgen de la Merced te siga protegiendo, te siga guiando tu ministerio. Y a la gente del apostolado de la preciosa sangre de Jesucristo, un caluroso aplauso. Vamos a ponernos de pie, por favor, a la gente. Catequizando y sus familiares, muchísimas gracias por su presencia en la Capilla Las Mercedes. Pastoral de diezmo, diezmista, alimento no ñemba ahí, upajina dice el alimento no perecedero. Y catojanguaisha yarajao miñan de rapishao y cote de mía el añan de ayudare. Haya y putuo mi supercuera de esa forma que la Virgen María nos distribuya el 100 por 1 a cada uno. Muchas gracias. Bueno, vamos a ponernos de rodillas frente a nuestra madrecita. Allá, por la de oración. Oración aquí a nuestra madre, hoy en este día tan especial, el 7º ya de nuestro novenario. Santísima Virgen María de la Merced, Madre de los pobres y modelo de los que sufren persecución por amor y fidelidad a la Iglesia, escucha nuestras humildes súplicas por la Iglesia perseguida y por nuestros hermanos pobres, a fin de que no solo no desmayen en la lucha, ni vacilen en la fe, sino que experimenten los consuelos que reservas a los que perseveran fieles a las enseñanzas del Evangelio. Concédenos, Madre, un corazón generoso para saber perdonar y para poder trabajar con firmeza y perseverancia en la construcción de una civilización nueva, donde sea posible vivir con alegría, sirviéndonos mutuamente y amándonos como Jesús nos amó. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de la Merced, Virgen de la Merced, Virgen de la Merced. ¡Viva la Virgen de la Merced! ¡Viva la comunidad! Fuerte aplauso para el Señor. Bueno, y como siempre concluimos, queridos hermanos, nuestra oración. Agradezco la invitación, el regalo y la oración de ustedes, de la comunidad, que nos volvemos a encontrar y a celebrar así nuestra propia fe. Y como ya dijimos, justamente Darío estaba diciendo, Ernesto el que estaba diciendo recién, Tañan de la Pizacuera, ¿verdad? Y gracias, Añan de Yarañe, ciertamente. Esta misa, más de 250.000 personas, gracias a Dios estamos llegando cada vez más y eso es lindo. Pero todo eso también tiene un precio de evangelización. Upeare se siempre lleva a la gente, la bebé, en vivo y en directo, y Peñepe Frumapá lleva. Bueno, entonces aquí tenemos, por eso al final, mire por allá atrás, Eupimila se alcancía, vea, manejar 7 días, listo más. Bueno, entonces gracias a Dios, con la contribución, tenemos aquellos que patrocinan con sus empresas, esas son las publicidades. Así que también si ustedes por ahí tienen alguna empresa o algún negocio, porque nosotros no cobramos así carísimo, ¿verdad? Las publicidades, sino que ayuda, vea la hora de contenido. Segundo, están los padrinos, aquellos que mensualmente quieren ayudar, cada uno lo que puede, ¿verdad? Y entonces se compromete con el Señor, con el Evangelio para que sea conocido, y así vamos a todas partes a transmitir la palabra de Dios. Y luego el tercero, así como les dije, cada vez que vamos a las comunidades, a las misas, donde nos invitan, después al final ponemos una alcancía donde libremente, obligados, están todos invitados. Bueno, entonces para que podamos seguir haciendo el bien. Gracias a Dios, 3 años y medio mañana en la evangelización, y eso tenemos que ir dejando después a las próximas generaciones. Así como aquí esta hermosa comunidad que ustedes tienen, 51 años escuché que tienen. Quiere decir que muchísimos antes que ustedes han iniciado esta comunidad, y nosotros ahora con esa alegría nos reunimos aquí para celebrar como familia. Vamos a hacer nuestra oración final y así nos despedimos. Oración final. Te pedimos, Padre, por intercesión de la Virgen María de la Merced, que habiendo recibido hoy el sacramento de la redención y de la vida, nos concedas cooperar más intensamente al misterio de la salvación de los hombres y alcanzar la gloria de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Puede ir en paz. Demos gracias a Dios. Todos los que sufren son la imagen visible de Jesús, nuestro Maestro. Fortalecidos por esta celebración, somos enviados ahora para vivir la caridad con todos ellos, a ejemplo de nuestra Santa María en su advocación de la Virgen de las Mercedes.
Fuerza, vamos. Mantra del Cadena, voz de eternidad. La merceada, hoy festejan los cambás. Mana, su voz de eternidad, tu paso y la merceada, hoy festejan los cambás.